Ajá, hemos quedado acá. Perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno, dudas hasta acá, antes que comience. Yo, profe, estaba viendo el video de la clase pasada y dijo que no iba a hacer concurrencia en este proyecto. Ujú. ¿Por algún motivo no lo va a hacer o para no que no se extienda más el proyecto o por qué? Porque no es algo que vamos a ver en este cuatrimestre concurrencia. Eso se ve Perfecto, eso no. generalmente en laboratorio 3. Perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Bueno, sigamos. Entonces, eh, bueno, habíamos hecho la metadata de provincia y acá nos está faltando una data notation que es display. Y esto lo vamos a llamar descripción, pero con acento. ¿Está? Profe, una consulta. Decime. Lo que sería Data Annotation, ¿eso sería como una librería que se utiliza solamente para SQL? ¿Así sería? No, no, esa es propia del framework. Todo lo que vos uses acá, vas a poder usar, por ejemplo, si yo me conecto con Oracle, tenés Data Notation para Oracle. Si tenés MySQL, para MySQL. Todas estas Data Notation que nosotros vamos poniendo, que son lo que ustedes van a escuchar muchas veces, los vestiditos que se les ponen a las propiedades, tiene que ver lo que va a hacer el ORM contra la base de datos. Hay cosas que en SQL Server se pueden hacer que no se pueden hacer en MySQL, o no se pueden hacer en Oracle, o no se pueden hacer en Postgre. Pueden haber pequeñas diferencias, pero la configuración general sería lo mismo. ¿Sor? Te escucho. ¿No tendríamos que poner una arroba antes de descripción, si va ahí con acento la O, por si Sí, acaso? por seguridad, sí. Esperen que el arroba mío se ve que no es el que yo pensaba. Ahí está. Está con este. Perfecto. Bueno. ¿El arroba va dentro o fuera de la comilla? Ahí. Ah, bien, gracias. Estoy leyendo el chat. No sé qué le pasa a algunos chicos que no pueden entrar. Bueno. Sigamos. Entonces hasta acá lo único que nosotros hicimos es hacer hemos hecho una entidad base, acuérdense, hemos hecho una entidad pura que es provincia, hicimos la metadata para esa provincia, le pusimos todas las restricciones y ahora nos vamos a dirigir a donde dice infraestructura. ¿Ok? Dentro de infraestructura nosotros vamos a agregar una clase. Estoy en el proyecto infraestructura. Dentro del proyecto infraestructura vamos a agregar una clase y esa clase la vamos a llamar data
context. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué vamos a hacer con esta clase? Con esta clase nosotros lo que vamos a hacer es la vamos a hacer heredar de una clase que se llama dbContext. dbContext, si yo me le acerco con el mouse, ustedes fíjense en que está en rojo. Si yo me le acerco con el mouse, me va a decir, mira, no, ¿querés que te hagamos un using de esto? No, esa no es la librería. Y System, Runtime, Remote, Context, no es la librería. Les digo para que no le den el using, porque si ustedes le dan el using, les va a decir que está todo bien, y en realidad no está todo bien porque va a apuntar a una librería que tiene el mismo nombre de la clase, pero no es la librería que nosotros vamos a usar. Lo que nosotros vamos a usar lo vamos a tener que incorporar desde el Nugget. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos clic derecho en referencia, a administrar paquetes de Nugget, y vamos a ir a examinar, y acá vamos a poner entity frame, y acá nos va a seleccionar, ¿ven? Dice entity framework. Bueno, esta es la librería que nosotros tenemos que poner. Ahora, esta librería nosotros la vamos a usar en casi todos los proyectos. No en todos, pero en casi todos los proyectos. Entonces, hay dos formas, o sea, hay una forma que es ir agregando proyecto por proyecto, proyecto por proyecto, o está la otra forma de poder ir agregando todo de un solo saque. ¿Sí? O sea, hacer un solo saque de toda a todos los proyectos. ¿Cómo se hace eso? Cerramos el administrador de paquete Nugget. Esto no tienen que tener error. Si yo los compilo, en este momento me va a dar error. Entonces nosotros no tenemos que tener error en el momento que estamos por hacer la importación de librerías. Hacemos un clic, en vez de en el proyecto infraestructura, vamos a hacer un clic en la solución directamente. Y ahí vamos a ir a donde dice administrar paquetes Nugget para la solución. Ahora, si nosotros acá ponemos Entity Framework, ¿a dónde está? Acá está. Bueno, fíjense que hay una diferencia. Antes me quería instalar en un solo proyecto. Ahora me da la posibilidad y me dice, ¿en qué proyecto lo querés instalar? Nosotros le vamos a decir que lo vamos a instalar en el Commerce App, lo vamos a instalar en aplicación, lo vamos a instalar en iServicio, en dominio y en infraestructura. En el único que no lo vamos a instalar es donde dice cadena de conexión. Entonces ponemos instalar, y de esta manera lo bueno que tiene es que estamos haciendo la instalación directamente a todos los proyectos de una sola vez y no tenemos que ir recorriendo uno por uno, por uno, por uno, por uno. Bueno, una vez que termina, nosotros cerramos esto y fíjense, ahora si yo saco el comentario de la dbContext, acá me aparece using systemdata.entity. Esa sí es la librería que nosotros vamos a usar. Using systemdata.entity. Entonces, si yo creo un constructor de la clase dataContext y al constructor lo hago heredar de la clase base, fíjese en que cuando yo pongo un paréntesis, me dice el primer parámetro es que le pasemos una cadena de conexión. O sea, si yo le pongo comilla, comilla, no sé si notan acá, me dice name o connection string. ¿Ok?
¿qué es la cadena de conexión? Cuando nosotros... A ver, déjenme que achique esto. Ahí está. Y este pacha para acá. Bueno, denme un segundo. Cuando nosotros estamos acá, en la capa de infraestructura, ¿por qué se llama infraestructura? Porque es la capa que se conecta con el motor de base de datos, ¿sí? Ahora, esta para poder entrar, para que el SQL le dé permiso, para que éste otorgue un permiso de acceso, lo que hace es pedir como si fuese una tarjeta de credencial en donde le dice, pásame tus credenciales y si son correctas, o sea, si está ok, yo te dejo pasar. Estas credenciales que está pidiendo están compuestas por el nombre del servidor. ¿Qué es el nombre del servidor? Para nosotros puede ser el name de la PC o una IP. ¿Sí? Fíjese en... Profe, Sí, te escucho. ahí sería lo que se conoce, digamos, yo por PHP lo conozco, podría ser como localhost. Exactamente. Ah, bien. Si nosotros después lo otro que pide es a qué base yo quiero acceder. Esto es que nosotros pongamos el nombre de la base. Y acá tiene dos opcionales según como nosotros hayamos instalado. Esto que está acá, el user, es con qué usuario yo voy a acceder. Por defecto, todos han instalado, o la gran mayoría, el SQL con el usuario SA. Y acá les pide el password para acceder. ¿Sí? Entonces, de acá, nosotros tenemos el punto número 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, ¿qué pide estas credenciales para entrar? 4 cosas. Ahora, para poder entrar, nosotros tenemos dos maneras. Un modo SQL y un modo Windows. Si estamos en modo SQL, va a pedir el servidor, va a pedir la base de datos, va a pedir el usuario y va a pedir el password. Si estamos en modo Windows, va a pedir el servidor, va a pedir la base y vamos a tener que agregar unas cositas en la cadena de conexión para decirle de que es modo Windows. Pero en síntesis, el SQL maneja 4 parámetros y el Windows maneja 2 parámetros. Ahora, ¿cómo pide permiso para entrar? Eso lo pide por medio de una petición y esa petición tiene lo que se llama una cadena de conexión. Esa cadena de conexión le indica en dónde está el servidor
cómo se llama la base, quién es el usuario y pasa. Ahora, para poder entrar, nosotros tenemos dos instancias. Siempre que nosotros nos logueamos, tenemos dos instancias. Déjenme a ver que me dé el pizarrón. Ahí. La primera instancia tiene que ver, acá pongo un 1, tiene que ver con si puede o no pasar. Y eso lo va a hacer con tres cosas. Con el servidor, lo va a hacer con el usuario y lo va a hacer con el password. La otra instancia es donde le dice, ¿puedo acceder a esta base de datos? Entonces ahí necesita todas estas credenciales que tenemos acá, más el nombre de la base de datos que nosotros queremos hacer. Nosotros esto no lo vamos a anotar, pero esto en realidad lo hace así, pero nosotros vamos a anotar como si esto fuese un solo paso. ¿Nos va a dar acceso o no nos da acceso directamente? Ustedes fíjense, yo les voy a compartir a ver si puedo levantar el SQL. Miren lo que yo les digo. Miren el primer paso. ¿El primer paso cuál es? Servidor, login, con usuario y contraseña. Ok. Pero una vez que yo me logueo, el segundo paso ¿cuál es? Si yo tuviese una base de datos, si yo hago un clic y no tengo permisos para pasar, me va a dar error. Me va a decir, usted no tiene acceso a esta base de datos. ¿Por qué es eso? Porque nosotros, dentro de todo lo que es el motor, acá hay un área que se llama seguridad. Y acá es a donde nosotros le podemos indicar, por ejemplo, en la parte de lo que es login, qué usuario puede acceder y a qué base de datos sí y a qué base de datos no. Ya que nosotros en un mismo motor podemos tener de una a muchas bases de datos. De 0 a muchas. 0 no tiene mucho sentido, pero de 0 a muchas bases de datos. ¿Profe? Sí, te escucho. Entonces, independientemente del usuario que entre, que inicie sesión en el server management, va a haber todas las bases de datos que estén cargadas en el motor. Va a ver todas las bases de datos, pero no va a tener acceso a todas las bases de datos. Ah, bien. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Por eso es que yo les explicaba en el dibujito, ¿sí? Les explicaba casualmente eso, de que yo, el primer paso es accedo y el segundo paso es accedo más a qué base, ¿sí? Solamente que nosotros lo hacemos en dos partes y C# te hace creer que es como si fuese un solo paso. ¿Bien? Ahora, lo único que hace esto es abrir una puerta, por así decirlo, abrir una puerta para que nosotros tengamos acceso. ¿Sí? Acá le pongo puerta para que sepan de qué es el dibujito. Para que nosotros podamos y tengamos acceso. Ahora, ¿quién es el encargado de hacer todo esto? El encargado de hacer todo esto es una clase que se llama dbContext. Esta clase es la encargada y sabe cómo meterme en el motor. Sabe cómo acceder a este motor. Hay otra, si nosotros estuviésemos hablando, por ejemplo, de Oracle, la de Oracle se llama Oracle Context. Esta tiene que ver con lo que es SQL Server. ¿Dónde veo eso? Acá. Fíjense. Me voy a infraestructura, me voy a Entity Framework y abajo de ese Entity Framework.SQL Server.
¿Ok? Entonces, nosotros acá tenemos acceso al SQL Server. También podríamos tener acceso a Oracle, también podríamos tener acceso a MySQL o a Postgre o a Access, bueno, a muchas bases. ¿Sí? Entonces, nosotros acá tendríamos que escribir esa connection string, esa cadena de conexión. La cadena de conexión es un montón de caracteres que se les pasa y ahí va embebido todas las cosas y los parámetros que necesita. Esa cadena de conexión nosotros la vamos a hacer en una capa que se llama aplicación. Ahí vamos a crear en la capa de aplicación, denme un segundo, en la capa de aplicación vamos a crear una carpeta. Vamos a agregar una carpeta y le vamos a poner cadena de conexión. Dentro de esa cadena de conexión vamos a poner otra clase que se llame, pongamos lo mismo, cadena conexión. Ponemos aceptar. A esta cadena de conexión, nosotros como la vamos a llamar de un lugar y no la vamos a instanciar, vamos a poner, esta clase la vamos a poner como estática, para que nosotros podamos acceder a su contenido sin tener que hacer una instancia, o sea, sin tener que hacer un new. Si yo escribo, por ejemplo, escribo private const string servidor igual, y acá en vez de servidor vamos a poner base de datos, en vez de acá vamos a poner usuario y en vez de acá vamos a poner password. Ahora, después vamos a hacer una propiedad pública. ¿Esto qué son? Esto que tenemos acá son atributos. Lo que estamos por hacer acá es una propiedad. La vamos a poner static. Le vamos a decir que de tipo string. Vamos a poner obtener cadena SQL. ¿Por qué le pongo SQL? Porque vamos a hacer dos cadenas para que a ustedes les quede aquellos que no hayan instalado el motor de base de datos como modo SQL o mixto y solo lo hayan hecho en modo Windows. Acá vamos a poner las dos cadenas de conexiones para que les quede y sepan cómo acceder. Ustedes después ya pueden usar una u otra. En este caso vamos a hacer expresión lambda y vamos a hacer interpolación, y acá esto es así, es ahí, punto y coma, ahí, punto y coma, ahí, punto y coma, ahí, punto y coma. Y en estas tres de acá hacemos un lugarcito. Bueno. Acá la primera tenemos que poner el nombre del servidor. Para poder poner el nombre del servidor vamos a poner data espacio source igual, y acá adentro ponemos el nombre del servidor. Acá para poner la base de datos se pone initial catalog. Y acá ponemos la base de datos. Acá ponemos el user ID. Y acá ponemos el usuario. Y acá ponemos password. Y ponemos el password.
y punto y coma. Esa es la cadena de conexión de SQL. Ahora lo que vamos a hacer es copiar hasta acá. Perdón, me equivoqué. Ahí, acá. Y a esta le vamos a llamar cadena de conexión modo Windows. ¿Sí? Win. Las dos primeras son iguales. No sé si recuerdan lo que habíamos hablado. Pero la segunda ya es distinta. Acá tenemos que poner integrated security igual a falso. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta sentencia? Estamos desactivando la integridad de acceso por medio de usuario y contraseña. ¿Sí? Entonces, fíjense en la cadena de conexión SQL lleva 4 parámetros. 1, 2, 3, 4. La de modo Windows lleva 2. 1, 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué va en donde dice servidor? Si yo abro el SQL Server, cuando yo me quiero conectar, fíjense en que acá donde dice server name, lo que está ahí, tal cual está, lo copio y lo llevo a donde dice servidor. ¿Ok? Base de datos. En base de datos nosotros vamos a poner commerce db comisión 4. En usuario SA. Y la contraseña que yo tengo es un monitor feo. Profesor, Te escucho. una consulta en la que es de cadena Windows, después de falso, ¿no va punto y coma? Acá, sí, perdón, me olvidé. Ahí está. Gracias. ¿Está? Entonces, ahora, ustedes acá, ¿qué tendrían que poner? Es una pregunta. ¿Qué tendrían que poner? El usuario que nos aparezca cuando queremos abrir el management. O sea, el nombre de su PC, el de la PC de cada uno de ustedes, ¿sí? Ahí es donde ocurre el error más grande cuando ustedes se prestan los códigos. Préstame, quiero ver cómo lo haces andar. Te lo presto, pero cuando lo quieres hacer andar, no anda. ¿Y por qué es? Porque la cadena de conexión no está correcta. Y eso se debe a que se olvidan de cambiar el nombre del servidor. ¿Está? Perfecto. Profe, Sí, te escucho. tengo una consulta sobre el tema del public static string, de la cadena de conexión, digamos, no de los atributos. Si usted pone directamente el string de, supongamos, desktop, o sea, del servidor, si lo pone directamente en data source, cualquiera podría entrar a ver cuál es el nombre del servidor. Por Claro, eso lo pone en un atributo privado. nosotros acá lo único que hacemos es, primero, esto va a generar una DLL, porque está hecho en una Proyecto Class Library. Segundo, lo ponemos como privado para que no tenga acceso nadie. Y tercero, solamente van a poder hacer acceso de lectura a estas, porque esto representa un get, ¿se acuerdan? Sí, Entonces, solamente van a poder tener acceso de lectura de las dos cadenas que tienen. No van a poder escribir nada ni cambiar nada. claro, por eso lo pasa, digamos, como atributo a Y, la cadena de conexión, en y vez de un string nada más. y acá, aparte, fíjate, lo pongo como constantes. O sea, si llegan a tener acceso, tampoco lo van a poder cambiar porque cuando yo pongo con constante, no lo puedo modificar en otro ámbito de ejecución. Ah, bien, bien. ¿Está? Gracias, profe. Entonces, nunca es recomendable poner la cadena de conexión. A ver, cuando yo iba a la universidad tenía un profesor que me recomendaba crear un archivo TXT y en el archivo TXT
poner la cadena de conexión. Eso y regalarle el sistema es lo mismo. Ahí está. Porque a ver, si yo soy Ututo y me meto a verlo al sistema, me puedo llegar a dar cuenta dónde está la cadena de conexión y después, en vez de pagarlo, lo copio, lo llevo a otro lugar y cambiando la cadena de conexión, el sistema arranca. Por eso yo les recomiendo a ustedes siempre cuando usen, ya sea SQL Server, nosotros en este cuatrimestre vamos a usar SQL Server, pero si ustedes usan SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, NoSQL, bueno, hay un montón de motores, siempre traten de poner usuario y contraseña para que no se tenga acceso a las bases. Siempre, siempre. El que lo tenga instalado en modo Windows, déjelo, pero para cuando vayan a vender algo, póngalo siempre con usuario y contraseña. Bueno, volvamos a la clase Data Context. Ahora, para que yo pueda acceder desde mi proyecto que se llama infraestructura, pueda acceder a conexión, o sea, esto sería algo así, para que yo pueda acceder de acá a acá, ¿sí? Yo necesito hacer lo que se llama referencias. ¿Cómo hago una referencia? Primero, algo que ayer me acabo de acordar, que creo que ayer no se lo dije a los chicos, a lo de la otra comisión. A ver, vamos a borrar esto, total, ya les queda en el video. Si yo tengo una capa acá, por ejemplo, capa de aplicación, y acá tengo la capa de infraestructura, ¿sí? Yo desde acá hago referencia a la capa de aplicación. Pero si yo, estando en la capa de aplicación, quiero hacer referencia para acá, me va a decir no, porque C# o el lenguaje en sí no acepta referencias circulares. O sea, solamente se puede hacer referencia en un solo sentido. ¿Ok? O sea, 10 proyectos pueden hacer referencia a un solo proyecto, sí, pero no puede haber lo que les acabo de mostrar yo de referencias circulares. Bueno, entonces, volvamos al... Bien, entonces, ¿cómo hago referencia para acá? Hago clic derecho en referencia, estoy parado en el proyecto infraestructura. Me voy a donde dice referencias, hago clic derecho, agregar referencia, y acá me voy a la solapa que dice proyectos. Y dentro de proyectos yo selecciono aplicación. Entonces, ya mi sistema, fíjense que acá, déjenme que lo vea, acá ven, acá dice aplicación. O sea, el infraestructura ya está mirando adentro del proyecto aplicación. Entonces, yo para poder acceder a una clase estática, tengo que poner un using estático. Entonces, pongo using, pongo aplicación, punto, cadena de conexión, punto, cadena de conexión. Todo esto que está acá es el namespace. ¿Qué es el namespace? Es esto que está acá. Namespace, aplicación, punto, cadena de conexión. ¿Sí? Es la ruta en donde están guardadas las cosas. Cadena de conexión, esta que está en verde, dame un segundo. Esto que está en verde es la clase, el nombre de la clase.
Y yo acá borro las dos comillas y acá directamente accedo a la propiedad. Fíjense, a propiedad yo voy a acceder a la propiedad que dice obtener cadena SQL. Te escucho. Dijo que era clase estática recién. ¿Qué era una clase estática? Eso lo dije al principio del video. Una clase, Capaz que yo no estaba. una clase estática es aquella clase que vos no necesitas instanciarla para poder acceder a un método o una propiedad de ella. O sea, no tenés que hacer el new. Entonces, yo tengo dos posibilidades de hacer las cosas. O pongo acá donde dice using y hago un using estático acá, o acá yo también podría poner directamente así. Aplicación, punto, cadena de conexión, punto, cadena de conexión, punto, SQL. Entonces, para que no quede tan fiero todo esto acá, directamente todo esto sacamos y hacemos un using arriba para poder acceder, solamente que no se olviden de poner la palabrita estática, porque estoy trabajando con una clase estática. ¿Ok? Bueno. Profesor, ¿puede mostrar un ratito la cadena conexión? Sí. No, van a copiar la clave del SQL, ¿no? Gracias, profe. No hace falta. Miren, esto de acá y esto de acá es lo que para ustedes cambia. Esto no tendría que cambiar y esto no tendría que cambiar. ¿Ok? Acá les voy a poner esto cambia y esto cambia. ¿Sí? Bueno. Data context, acá está. Entonces, hasta acá ya tenemos el data context. Dentro del data context hay otra. Bueno, no voy a empezar. Lo corto el video a propósito, chicos. Así no corto justo cuando estoy empezando a ver la otra parte. Así que ahí nos reconectamos al instante. Bueno, sigamos. Ahora, para que el ORM entienda qué es lo que tiene que mapear en la base de datos, yo le tengo que indicar al data context, a esta clase que nosotros acabamos de No hacer. comparte, profe. No se ve la pantalla. Ahí. Para que el data context, esta clase que tenemos, que es la que tiene acceso al motor, y el ORM, que es el que hace el mapeo, la parte de lo que es estructura, pasar de una estructura de clases a tablas en la base de datos, necesita tener un acceso a y saber, aparte, qué entidades son las que van a participar. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se hace por medio de una propiedad. Entonces, ponemos public y acá vamos a poner dbset. Y acá vamos a poner el nombre de la entidad que yo quiero mapear en el motor. Para nosotros es provincia. Provincia, si yo pongo provincia, me dice, fíjense, si yo me acerco, me dicen agregar referencia a dominio. Ok, pongo yo. ¿Por qué? Porque mi clase está en el dominio. Y acá, chicos, fíjense
dbset. Set, ¿qué es? Set es conjunto. Entonces, un dbset es el conjunto, esta es la que va a manipular los registros del motor, en el motor. A nivel de dbset, esto van a ser objetos. Por eso es que son muchos y por eso son siempre en plural. Acá se pone plural, siempre. Algunas veces, no, siempre. Y acá se pone get y set. Entonces yo ya tengo mi propiedad que me va a permitir acceder por medio del contexto a que yo pueda obtener, insertar, actualizar, borrar cualquier registro de mi motor. Esto es así. Déjenme que ¿Funcionaría como una lista eso, profe? parecido funciona, muy parecido. Pero no es una lista. Es una lista más potente. O sea, no es una, no hereda de list, si eso es a lo que vos te referías, una lista dinámica, ¿sí? No, esto es otra cosa, esto ya tiene que ver con el acceso al motor. Mira, nosotros tenemos esto se llama así, debe ser, va menor, mayor. ¿Qué va acá en el medio? La entidad. Lo que va a hacer por medio del context o del data context, para que no se pierdan, por medio del data context, lo que va a hacer es, tiene la capacidad de hacer un ADD. Esto es para hacer ¿qué? Insertar registros. Tiene la capacidad de hacer un delete. Acá creo que delete no se llama. Se llama, denme un segundo, si no me equivoco, se llama remove. Y esto lo que hace es eliminar, pero entre paréntesis le voy a poner, ojo, porque esto es un eliminado físico. Y después tiene la posibilidad de hacer un select, que con esto nosotros podríamos obtener los registros de la base. Ahora. Profesor, Sí, te escucho. el dbset entonces, mediante lo que nosotros hacemos la query a la tabla correspondiente a la entidad que tiene cargada. Exactamente. Ah, bien. Entonces, nosotros acá, si esto es C# y esto es SQL, una clase equivale, cuando nosotros la instanciamos, le hacemos un new y la convertimos en objetos, objeto sin la S, objeto, esto equivale, si yo tuviese una tabla en SQL, esto equivale, no sé si se va a ver con ese, le pongo un verde, equivale a esto. O sea, a un registro. ¿Sí? La estructura de la tabla igual a clase. Objeto igual a registro. Si yo quiero traer mucho de estos, ya esto voy a traer muchos registros de acá y se van a convertir en muchos objetos del lado de C#. ¿Está?
Entonces acá, por ejemplo, podría decir nombre, apellido, teléfono, DNI, qué sé yo, mail. Y acá la clase tendría las propiedades, nombre, apellido, teléfono, DNI, email. Estas en las clases se llaman propiedades. Y acá todos estos que nosotros tenemos acá se llaman campos. Todo esto donde están todos los campos se llaman tablas. ¿Ok? Entonces, esta es la comparación para que ustedes entiendan qué es lo que hace el ORM. El ORM dice, bueno, a ver, yo te voy a lee la clase y dice, tenés una propiedad que se llama nombre. Y ahí empieza a leer las data notation. Y dicen, a ver, ¿cómo estabas constituido? Bueno, tenés 50 caracteres, sos obligatorio, bla, bla. Y ahí lo que hace es crear el campo nombre en la tabla correspondiente. Todo este traspaso de acá para acá lo hace el ORM. ¿Sí? Entonces, va uno por uno de estos todo haciendo y va viendo a su vez cómo está compuesto cada una de las propiedades, y para que esto pueda funcionar bien necesita también acordarse en lo que se llaman las metadata. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Profe? Sí, te escucho. ¿Apache sería un ORM? No, no. A ver, vos, lo que pasa es que vos ahí para poder acceder, a ver, quiero explicártelo lo más simple posible. Primero, vos me estás hablando siempre de C# hacia Postgre, por ejemplo, ¿o no? Claro. Bueno. Por ejemplo, si vos querés comunicar, a ver, hagamos acá, que te va a servir para vos también. Si yo quiero comunicar, por ejemplo, mi proyecto en C#, lo quiero comunicar con un motor de base de datos, por ejemplo, mi SQL o Postgre, por ejemplo. Para poder conectarse con estos motores, necesita un intermediario acá. Necesita alguien que interprete esto que va a pasar, lo va a pasar, o sea, cómo va a ser el intérprete entre esto. Pero no para solo crear la estructura. El ORM es el que te crea la estructura. Este es un interpretador que está en el medio para poder comunicar. Entonces, esto es como que este le habla en español y este habla en inglés. Entonces, este lo interpreta y lo pasa. De acá lo interpreta y lo pasa. C#, con respecto a SQL, no tiene ese intérprete. Pasa derecho. Sí lo tiene, pero no lo tiene tan explícito como lo tiene, por ejemplo, Apache. O hay otro intérprete que es para MySQL, que en este momento no me estoy acordando. En cambio, lo que es C# pasa derecho. Así, Bien. Perfecto. Yo no necesito instalar nada. O sea, claro, yo necesito, por ejemplo, vos para poder acceder con PHP a Postgre, necesitas instalar el Apache en el medio. Bueno, claro, el Apache. Acá no. Acá necesitas el C# y el SQL, nada más. Y el SQL. Perfecto. Clarísimo, profe, gracias. Ahí vas a tener, por ejemplo,
El que es, yo mucho en la parte de PHP no soy muy, no me gusta mucho PHP. Pero a mí, o sea, yo no programo mucho, no es que sea fiero PHP, les quiero aclarar. Eh, eh, el profe Cantó, Javi, él sabe muchísimo de PHP. Muchísimo, muchísimo. Así que Claro, en programación vemos PHP y por ahí como que se me han cruzado el ORM con el Apache que no. utilizamos ahí. El Apache es un comunicador, es un interpretador. Claro. De todas maneras, Bien. agarrarlo al profe Cantó y decir, profe, Daú me manda para usted, decirlo. Hace la misma pregunta. Para PHP, con Laravel, la ORM es Eloquent, creo. La Sí, verdad que no te voy a mentir. Laravel. No te voy a Sí. mentir. No te voy a mentir. Sí, sí. Pero este es el único que es así derechito. Se mete derecho. No tiene mucho problema. Y Oracle ahora ha hecho un framework, pero en las versiones mucho más nuevas del framework este, que es .core, lo que ustedes van a ver como Core 3.0, 3.3, creo 3.4, que creo que está ahora. Es un framework parecido, un poco más potente que el framework que estamos viendo nosotros, solamente que no desarrolló todavía la parte, desarrolló todo lo que es web, desarrolló todo lo que es mobile, pero no desarrolló todo lo que es Windows Form. A Windows Form lo tiene la mitad. Y está el proyecto de Windows Form está actualmente porque se ha dado cuenta que no lo puede dejar de lado. Entonces, en la versión, a ver, no les quiero mentir, no me acuerdo si en la 17 o en esta, la 19, creo que ya sacó el windowsform.core, pero no está totalmente estable y por eso es que no me voy a core. Hasta fin de año si largan algo nuevo y ponen, o sea, ¿qué es lo que no está hecho? O sea, no están todos los controles, por ejemplo, los textbox, todas las cosas que nosotros usamos en un formulario no la han hecho para core. Cuando habla de core, profe, ¿se refiere a NetCore? A netcore, a net.core. Ah, Nosotros hoy estamos en .NET Framework, en net.framework. El otro es net.core. Y está en la versión 3.3 o 3.4, no me acuerdo en cuál vaya. Hasta 3.13 que está porque eso es lo que manejo yo en el laburo. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre Core y Framework, profe? O sea, Core No, sería... los dos son framework, Solamente que es el nombre nada más. Los dos son framework. Los dos son las librerías que vos necesitas para poder... pero el core Solamente que se lo puede... el core es multiplataforma. Eso iba a decir. O sea, esa es la gran ventaja que tenés con Core, con la librería Core. Ah, bien. ¿El framework es solamente para Windows? Sí, solamente para Windows. En cambio, el otro, el Core, es multiplataforma y eso está bueno. Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá, chicos? ¿Se entendió? ¿Se viene entendiendo bien hasta acá? ¿Esto? ¿Toda esta Sí, parte? profe, excelente. Sí, profe. Buenísimo. Sí, Bueno, entonces, adelantemos un poquito más entonces. Ahí están viendo la pantalla. Ok. Bueno, entonces, yo ya tengo el data context. Ahora, lo que yo tengo que hacer es agregar, primero, antes de agregar nada. Una vez que yo hago esta parte, o sea, el data context, vamos a dejar esta solita abierta. Esta sola. Una vez que yo hago el data context y le pongo el dbset, las provincias, yo lo que necesito hacer en este momento es hacer lo que se llama, voy a compilar la solución entera. ¿Sí? ¿Por qué tengo que compilar la solución entera? Porque si yo no compilo la solución entera, cuando quiera hacer lo que estoy por hacer y me largue un error, se me arma el decatome.
No hay mucho lío, pero es preferible no tener errores. Entonces, nosotros vamos a buscar acá, déjenme que lo busque acá en ver. Esto creo que estaba acá en otras ventanas. Y acá creo que había una que decía consola, acá está, consola de administrador de paquetes. ¿Ok? Entonces, se van a archivo, a ver, otras ventanas, consola del administrador de paquetes. Hacen un clic ahí y le va a aparecer esta ventanita de abajo, ¿eh? Acá nosotros vamos, a ver, para que lo vayan entendiendo y por la duda lo hayan leído. Dentro de, esto me olvidé también de explicarles ayer a los chicos, les explico mañana. Dentro de cuando nosotros estamos trabajando en C#, cuando nosotros estamos trabajando en C#, o sea, en .NET, nosotros tenemos tres formas de hacer las cosas. La primera se llama Database First. ¿Qué es esto? Esto significa que voy al SQL, hago mi tabla y dependiendo de mi base de datos, hago mis clases. O sea, en este caso, tengo el motor, el SQL, acá tengo toda mi estructura y lo que hago es pasar de acá, por medio del ORM, pasa de acá para mi sistema y me los convierte en clases. O sea, es al revés de lo que estamos haciendo nosotros. Después la otra opción que hay, que es la que yo le iba a dar este cuatrimestre, pero prácticamente ya no se usa, entonces digo, no tiene sentido darles cosas que no se usan en la calle. La otra que se llama Model First. Visual Studio, dentro de lo que nosotros conocemos como controles o componentes que tiene uno que se llama diagramas. A ver si lo puedo compartir, así lo van viendo, denme un segundo. Por ejemplo, acá yo podría, acá no lo voy a agregar, pero para que ustedes lo vean, pongo nuevo elemento. Y acá hay uno que se llama ADONET Entity Data Model. Esto es para hacer un modelo de datos. ¿Qué es lo que me permite hacer eso? Me permite hacer todas las cosas que estamos haciendo nosotros de una forma más gráfica. O sea, arrastrando, soltando y tirando cosas. ¿Está? Nosotros vamos a usar, esto lo hacemos por medio de diagramas. Y nosotros hay otra que se llama Code First, que es la que nosotros vamos a usar. Vamos a primero hacer el código y después hacemos la base de datos. ¿Sí? Esa es la manera para que ustedes entiendan cómo estamos trabajando. Entonces, recordemos, hay tres maneras. Database First, Model First o Code First. Nosotros vamos a usar Code First. Primero vamos a hacer las clases, terminamos de hacer las clases y después hacemos el mapeo. ¿Ok? Bueno.
¿Están viendo o no? No. Ahí está. No, ahora sí. Bueno. Entonces, para poder hacer el mapeo, vamos a usar algo que se llama migration. Para poder activar migration, necesito ir a la consola esta que yo les decía que la tienen que buscar acá, en ver, otras ventanas y consola de administración de paquete. Acá, fíjense, dice proyecto predeterminado y le apunta al que está seleccionado para que arranque. Nosotros acá le vamos a hacer un clic y vamos a seleccionar infraestructura. ¿Por qué selecciono infraestructura? ¿Por qué no lo puedo hacer por ejemplo, en la aplicación donde arranca? Porque para poder activar migration, nosotros necesitamos hacerlo donde está la clase que hereda de dbContext. ¿Ok? ¿Por qué? Porque migration necesita saber cómo acceder al motor. Entonces, si yo necesito saber cómo acceder al motor, necesito saber quién tiene mi cadena de conexión. Y eso lo tiene el dbContext. Entonces, acuérdense, vamos acá, consola de administración de paquetes, perdón, y acá van a seleccionar, acuérdense en donde dice proyecto predeterminado, vamos a seleccionar infraestructura. ¿Qué pasa si no selecciono infraestructura y tiro los comandos? Porque acá vamos a crear las cosas por comando, ¿sí? Vamos a empezar a tirar comandos. ¿Qué pasa si yo no selecciono infraestructura? Me va a dar un error a lo sumo. O sea, no hace nada. Me va a dar un error, me va a decir, mira, no, yo en este proyecto no encontré el dbContext, así que no voy a poder hacer nada. ¿Sí? Entonces, para que no nos chille y no nos tire errores, directamente aplicamos. Ahora, estando acá, nosotros vamos a poner enable --medio migration. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es instalar migration en nuestro proyecto, habilitarlo. Presiono Enter, ven que dice chequeando si el contexto existe en la base de datos. Ahora, ahí está. Fíjense en que cuando crea, me armó acá, no sé si llegan a ver, me arma acá en infraestructura una carpetita que dice migration. Y adentro hay una carpeta que dice configuración. Profesor, disculpe, ¿dónde lo compilaba primero? ¿A qué? Al proyecto para que no le dé el error. Así, seleccionas en la solución, haces clic derecho y pones compilar. ¿Está? Listo, gracias. Ahora, una vez que tenemos la configuración, fíjense en acá, les aparece dentro del constructor de la configuración, le aparece una propiedad que dice Automatic Migration Enable falso. Yo le voy a poner true. Esto, y se los aclaro, solo se hace en ambientes de desarrollo. Nosotros tenemos, cuando hacemos desarrollo profesionalmente, manejamos 3 ambientes. ¿Sí? A ver. Tiki. Compartamos acá y borramos esto. Dentro de lo que nosotros vamos a hacer, nosotros cuando desarrollamos un sistema, o sea, yo quiero hacer un sistema y nosotros arrancamos en lo que se llama ambiente de desarrollo. Esto es muy importante que tengan cuidado, chicos. El ambiente de desarrollo apunta a un motor
Y dentro de esto apunta a la base de datos de desarrollo, de lo que yo estoy por hacer. Nosotros vamos a manejar siempre desarrollo, pero esto les explico para que lo sepan a nivel más profesional. Cuando nosotros terminamos de hacer un módulo o el sistema completo, esto pasa a un ambiente que se llama testing. Testing. Acá se prueba, pero se prueba en una base de datos de testing. ¿Ok? Y cuando testing da el ok, cuando este dice está ok, la gente de testing dice que está ok, nosotros pasamos a lo que se llama producción. Estos son los tres ambientes que nosotros vamos, que en empresas serias se usa. ¿Qué pasa si yo dejo Automatic Migration Enable en testing o en producción? Acá es el peor. Acá lo dejo en automático. Cuando arranca, yo voy subiendo acá esto, voy subiendo los códigos de un ambiente a otro. Para esto se usa lo que se llaman controles de código fuente, por ejemplo, Git o Team Foundation Server. Yo hoy actualmente, nosotros porque lo tenemos pagado, estamos usando el Team Foundation Server. Pero también tengo proyectos en Git. Si yo dejo esto en automático cuando subo los cambios y esto está en automático, esto lo que hace es controlar la estructura que está en C# contra la estructura de mi motor. Si es distinta, si es igual, no hay drama, pero si es distinta, mapea, si está en automático, mapea automáticamente a esto. Y si lo dejo en automático, corro riesgo de que si hay un valor acá adentro o un campo que ya no va más, lo saca y pierdo todos los datos. O me puede llegar, si es que no la puede hacer al mapeo porque el cambio de estructura es muy grande, me borra la tabla y me la vuelvo a poner. Eso en producción es motivo de despido. Ustedes se imaginan que se manden un error de ese estilo en un banco. Es tremendo. Entonces, nosotros acá estamos manejando solamente a nivel de desarrollo. Entonces, por eso es que se lo pone en true. ¿Les ha quedado claro, chicos, eso, no? Sí, profe, ya me he hecho Sí, asustar. profe. Si ustedes, cuando se manden un verde de esto, acuérdense del profesor Daú, que una vez le ha dicho no poner en true en testing ni en producción. Bueno. Entonces, no hay que asustarte, hay que ocuparse de hacer bien las cosas. Profe, ¿y en ese caso no se puede hacer un rollback nomás? Sí, pero los datos, ¿quién te los levanta? Ah, no. Haces un rollback de estructura, porque el migration te permite. Ya vas a ver ahora cómo que vas a poder ir haciendo muchos migration, o sea, muchos tipos de mapeos, pero ¿qué pasa cuando has perdido los datos? Chao. Bye, bye. ¿Y no tienen backup? Bueno, pero eso ya es otro cantar. Yo te estoy hablando que vos sos del área de desarrollo. Si vos te manda el verde, van a levantar el backup los DBA, pero vos creo que no la vas a ver. O sea, no vas a estar en la empresa para poder Qué verlo. bajón. Vos ya no estás ahí, viejo. Claro, ya olvídate de lo que ha hecho.
Entonces, es muy necesario que tengan mucho cuidado. Por eso acá les voy a dejar desarrollo. Y le voy a poner solo desarrollo. Bueno. El seed es lo que se llama semilla. Ya dentro después vamos a hacer una semilla como para que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, a ver, arranquemos desde ya, ¿para qué tiene sentido pasarla? ¿La semilla para qué sirve? La semilla sirve cuando yo quiero que cuando yo lo instale por primera vez a mi sistema, el sistema ya arranque con algunos datos precargados. Como por ejemplo, nosotros ya podríamos decirle que en provincia van a estar cargadas las 24 provincias de la Argentina. Entonces, ¿para qué una persona se va a poner a cargar una por una? Entonces nosotros podríamos crear una semilla para que todas las provincias estén cargadas, las localidades estén cargadas, ¿sí? No tengan que ponerse a cargar todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que ya está todo esto hecho, ¿sí? Vamos a tiramos el comando enable migration y crea la carpeta migration con la carpeta de configuración de la migración adentro. Después vamos a hacer add migration y acá le tengo que poner un nombre. Yo le voy a poner mapeo inicial, porque es la primera vez que nosotros vamos a hacer algo. Presiono un enter. ¿Qué es lo que hace ahí? Se va al motor. ¿Ven? Porque yo les decía que necesitaba la cadena de conexión, porque si no, no puede ir a comparar. Fíjense, ¿qué dice acá? ¿Ve? O sea, te va a hacer el current code first, o sea, te dice del modelo que vos tenés, yo voy a ir a comparar contra la base de datos si es que hay alguna diferencia. Y si no, fíjense en up es levantar y fíjense en qué hace acá. Create table y acá pasa la tabla. Esto que está acá, este DBO punto, eso se llama esquema y es un organizador, esto creo que sí se los expliqué, y es un organizador para las tablas. El esquema por defecto es siempre DBO. Y fíjense en que acá ¿qué hace? New y dice la propiedad ID es de tipo long, nuleable falso, identity es autonumérico y obligatorio. Eso significa identity. Identity true significa que es autonumérico y obligatorio. ¿Sí? Eso lo que hace es esto que está acá, lo que hace es crear la clave primaria. La clave primaria es la clave principal de la tabla. En este caso es ID y por eso es siempre autoincremental. Que es, no sé si recuerdan lo que habíamos visto cuando yo le decía, bueno, agarramos un pivote. Bueno, en este caso, el campo principal de la tabla es el ID. Es el que es único, no se repite, tengo acceso al registro completo por medio del ID. Entonces, crea la clave primaria. Después crea, mire, fíjese en descripción, va a ser de tipo string, y fíjese en acá, ¿qué dice? Nuleable falso. O sea, ese es esto, ¿con qué lo hemos puesto? Con el require, ese requerido. ¿Se acuerdan? Y después el max len, fíjese, le está diciendo, va a tener un tamaño mayor de, máximo de 50. Y acá dice, el está eliminado es de tipo booleano, nuleable falso. ¿Ok? Disculpe, ¿no? ¿La C era de columna? Esto no, esto es una expresión lambda. ¿Sí? Esto es lo que se llama un puntero. Más adelante lo vamos a ver bien. ¿Sí? Bien. Esto es una expresión lambda.
después fíjense, dice, la clave primaria va a ser primary key, va a ser la ID. Y el index, fíjense en que dice, va a estar sobre el campo de descripción y va a ser unique true. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poder poner dos Tucumán, por ejemplo. ¿Se entiende? Y eso me hace un archivo, fíjense, me hace un archivo para crear. Ahora, fíjense, acá qué es lo que hizo. Creó la base de datos. Fíjense en qué pasa cuando yo recién hablaba a su compañero de hacer un rollback. ¿Qué es rollback? Volver para atrás. Entonces, si yo hago un rollback, ¿qué voy a ejecutar? Este. Y este método lo que hace, fíjense, es drop. Drop en SQL, en Transfer SQL, drop es borrar, eliminar. ¿Sí? Para eliminar, por ejemplo, una tabla o un índice se usa drop. Para eliminar un registro se usa delete. Bueno, todo eso ya lo saben ustedes porque ya se han leído, por supuesto, a esta altura del partido ya tienen que haber leído el apunte de SQL Server que les di. Y borra el índice y después borra la tabla. ¿Sí? Eso hace el rollback para atrás. Una vez que nosotros tenemos eso, bueno, ahí voy a poner un stop, cosa que podamos ver toda la parte de cómo la crea las bases, cómo la crea la tabla, todo, en el video siguiente. Corto y vuelvo a subir. Profesor, Te escucho. ahí la última clase que hemos creado es con el DBset, que es una propiedad. Bueno, la última propiedad que hemos creado con el DBset tiene las propiedades get y set, pero ¿dónde va a setear la variable si es solo la propiedad? No hay un atributo ahí. No, lo que pasa es No que estoy entendiendo bien esa parte. esto es una propiedad, ¿sí? Vos por medio del get Sí. vas a poder acceder a a determinadas funciones del DBset y por medio del set a determinadas funciones. Esto es una nomenclatura ya propia del framework de cómo tenés que poner las propiedades del DBset. ¿Ok? Siempre van con get y set. No es que vos estás asignando un valor o quitando. Ya vas a ver que cuando hagamos los servicios, vas a ver cómo se usa esto. Uy, me mandé un verde ahí. Ahí está. ¿Ahí está? Dame un cachito, ya vamos a llegar a la parte de servicio, ahí vas a ver cómo se usa. ¿Ok? Profe, Bueno, no está compartiendo pantalla, por las dudas. Ah, bueno. Ahí está. Buenísimo. Bueno, y ahora, ¿qué hay que hacer? A ver, para Query que la quede en el video este. ¿Qué es el primer paso que se hace cuando yo no tengo instalado el framework, el migration? Lo primero que se hace es enable migrations. Una vez que habilito, después hago add migration y le pongo un nombre. En este caso se llama mapeo inicial. Si ustedes se fijan acá, van a ver que tiene un montón de números, guión bajo, mapeo inicial. ¿Para qué hace cada de estos archivos? Porque si yo veo que voy desarrollando, voy haciendo estructura y veo que no voy por buen puerto, puedo hacer un rollback. Y puedo hacer un rollback por cada uno de los archivos que yo fui creando de migración. Y una vez que ya tenemos eso, hacemos lo que es el update database. El update database, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disparar, fíjense, yo acá les voy a mostrar el SQL para que vean que no hay nada. ¿Ven? Las bases de datos no hay nada, ¿ok? Entonces, yo voy a alargar el update database. Pum, 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 pum.
Fíjense, aplicando la migración. Y después, ¿qué dice? Ejecutando el método running, el método seed. ¿Cuál es el seed? ¿Se acuerdan? La semilla. Entonces, eso está bueno porque nosotros ahí podríamos haber creado la semilla de provincias. Entonces, una vez que está hecho eso, ya terminó, vamos al motor. Si yo acá hago un refresh, fíjense, ya aparece la base de datos Commerce DB Comisión 4. Si hago un clic y me voy a tablas, me aparece la tabla DBO provincia. Y si yo hago un clic y me voy a columnas, veo las 3 columnas que me creó. Me creó una columna que se llama ID, la llavecita. El dibujito de la llavecita significa que es clave primaria y que es identity. Me creó el campo de descripción. Fíjense que hizo un varchar de 50 y me puso not null. O sea que sí o sí tengo que ponerle un valor, igual que el ID, igual que al está eliminado. Sí o sí va un valor. ¿Ok? Entonces, en este momento nosotros ya tenemos acceso ¿a quién? Al motor de bases de datos. ¿Está? O sea, ya hemos comunicado en esta instancia, ya hemos comunicado nuestro sistema con el motor de base de datos. Ya está comunicado. ¿Sí? Ahora sigamos un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con lo que se llaman los servicios. ¿Sí? Lo primero que se hace siempre es usar, vamos a crear acá en mi servicio, vamos a crear primero el contrato. Entonces, para que quede a modo de, no modo de ejemplo, sino que quede ordenado, quiero decir, perdón, vamos a poner nueva carpeta y acá vamos a poner provincia. Ahora, dentro de provincia, nosotros vamos a hacer un clic, vamos a ir a agregar y vamos a poner una clase. Y acá vamos a seleccionar interfaz. Y la interfaz le vamos a llamar I mayúscula provincia servicio. Y ponemos a aceptar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos creando el contrato. ¿Se acuerdan que era un contrato? Un contrato public. A ver. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. A ver, ¿quién tengo acá la par mía nomás? Darío Rubén. Hola, profe. ¿Qué es un contrato? Un contrato de locación, un contrato de cualquier cosa. No tiene nada que ver con programación. ¿Qué es un contrato? Algo que estoy obligado a cumplir o que ambas partes están obligadas a cumplir. Exactamente. Exacto. Mejor definición no podrías haber dado. Es algo, son reglas establecidas por escrito que vos tenés que cumplir para poder seguir estando donde estás. Por ejemplo, si estuviese alquilando un departamento, a vos te hacen un contrato de locación y te dicen, mira, vos no podés romperme las paredes, no podés construirme una pieza aparte, no podés, debe estar, al momento de entregar, debe estar pintado. Bueno, todas esas son reglas, ¿sí? No quiero que haga fiestas en mi casa, en la casa. Bueno, entonces todas esas son reglas, ¿no? Y vos las tenés que cumplir a rajatabla. Si no, chao, a la calle. Bueno, acá, de lo que nosotros estamos trabajando, los contratos se llaman interfaces y casualmente sirven para eso. Para exigirles a las clases que sí o sí hagan lo que el contrato dice para hacer.
¿Cuándo vamos a entender bien esto? Esto lo vamos a entender bien el día, ¿hoy qué es? ¿Miércoles? Hoy es el día viernes. Porque el día viernes me gustaría dar solamente toda la hora, dar lo que se llama Solid. Es necesario dar Solid. Yo pensaba no darlo, pero es necesario porque si no, no vamos a entender muchas de las cosas que voy a hacer. Así que yo les recomiendo que vayan buscando en Google Solid. S-O-L-I-D. Solid. Bueno, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir vamos a hacer métodos. Acuérdense que provincia, servicios son todas lógicas de negocio. Entonces lo que estamos haciendo es los métodos para poder manejar los datos de provincia. Entonces acá vamos a poner insertar. ¿Y qué es lo que vamos a pasar por parámetro? Por parámetro vamos a pasar lo que se llama DTO, Data Object Transfer. ¿Para qué sirve eso? Hacemos dentro de provincia una carpeta que se llama DTOs y ahí hacemos una clase y esa clase se va a llamar provincia provincia DTO. Ya les explico qué pasa con esto. A ver. Vente para acá. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Bueno, uno de los conceptos de Solid, vamos a ir adelantando un poquito, uno de los conceptos de Solid es lo que se llama bajo acoplamiento. ¿Qué significa bajo acoplamiento? Que una capa trate de depender lo menos posible de la otra capa. Entonces, fíjese, nosotros tenemos una capa de UI. Después tenemos una capa de servicios. Y dentro de la capa de servicios tenemos dos. Tenemos la de i-servicios y la de servicios en sí, que es la implementación. Tenemos el dominio y tenemos el infraestructura. Esta capa mira para acá y esta devuelve para acá. O sea, esto es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que esta capa le devuelve datos, o sea, cuando hablo de bidireccional no hablo a nivel de referencia, porque no pueden haber referencias circulares, sino hablo de bidireccional en cuestión de datos. Cómo se mueven los datos. Esta consume de esta y esta le devuelve para acá. El servicio consume de infra y el dominio y el infra consume de dominio. Y el servicio consume de el dominio. Ahora, fíjese. Perdón, me equivoqué en las flechas. Tic, tic. Esto es así, ahí, y necesita de este. Ahora, yo no puedo llegar, fíjese en que las entidades a donde llegan, lo máximo que llegan es hasta dónde, hasta la capa de servicio. Yo no puedo llegar con mis entidades a la capa de dominio, porque el día que yo haga cambios de mapeo acá, o cambio de estructura, me va a pegar hasta la capa de quién? De UI. Voy a tener que modificar hasta la capa de interfaz gráfica.
En cambio, si yo a nivel de servicio subo por medio de lo que se llaman DTO, transferencias de objeto, si lo quieren más fácil, yo puedo subir en un DTO, puedo subir los datos de una entidad de una a muchas entidades de una sola vez. O sea, yo puedo devolver en un DTO, por ejemplo, yo puedo devolver toda la provincia, pero a su vez con la provincia también puedo devolver todas las localidades que pertenecen a la provincia. O sea, un DTO no es un objeto que depende exclusivamente, va a depender tal cual de la entidad. Sino, puedo subir los DTO más otras cosas que nosotros vayamos necesitando. Profesor, Sí, te escucho. dos cosas. Primero, cuando usted se refiere al movimiento bidireccional de datos, se refiere, cuando dice que no podemos pasar directamente de dominio a UI, se refiere a que los datos, los DTO que yo voy mandando desde dominio para la capa de servicio, de la capa de servicio a la capa de UI, van a moldear la UI, ¿verdad? No es que yo voy a tener ya hecho una UI para una determinada entidad, sino que si yo cambio una entidad, esa entidad va a moldear lo que ve el usuario. Yo puedo, hay veces que vos podés, por medio de un modelado nuevo a nivel de dominio, podés llegar a complicar cómo está hecha la capa de interfaz de usuario si es que no la has hecho bien. Entonces, para no complicar eso, y vos podés hacer todos los cambios que quieras en dominio, pero tu sistema, tu UI, va a seguir, a ver, Supongamos, o sea, para por que ejemplo, para que no sea muchas palabrerías, mira, así, te doy un ejemplo. Vos tenés una pantalla de consulta, ¿no? Y acá sí. tenés una grilla. Esto es un Data Grid View, que tenés muchos datos, ¿no? Muchos datos. Uy, para que se me acabó el pizarrón. Acá, pic, pic, pic. Entonces, acá tenés ID, apellido, nombre, teléfono. Entonces, yo soy tu jefe, ¿sí? Acá está el jefe. Y el jefe te dice, vos tenés acá la capa de dominio. Y si vos llegás con la capa de dominio acá, ¿por qué? Porque vos para poder poblar uno de estos, tenés que usar lo que se llama un list de, en este caso sería provincia. ¿Sí? El Data Grid View tiene una propiedad que se llama Data Source. Y para que vos le puedas pasar algo, acá tenés que pasar el resultado de las consultas esta para acá. Y lo llenás al Data Source. Ahora, cuando vos lo llenás, ¿sí? Vos en el formulario has especificado y decís, bueno, no quiero que se muestre el ID, le decís, no quiero que se muestre esto y no quiero que se muestre el teléfono. Si esta entidad que está compuesta por apellido, nombre, ID y teléfono, y yo le pongo un mail, este campo que vos lo pones acá, como el dominio está llegando hasta tu interfaz gráfica, y acá, sin que toques el código, ¿qué va a pasar con esto? Te va a aparecer una columna más, que va a ser ¿quién? El mail. Imagínate si has agregado 5 columnas más. Entonces, de esa manera, yo complico mi interfaz gráfica directamente tocando el dominio. El día que vos quieras cambiar algo, también va a ser muy complicado la parte de crecimiento del sistema. A ver, ustedes busquen después, yo se los voy a explicar el viernes, pero vayan buscando qué es bajo acoplamiento. Entonces, el DTO es lo que me deja elegir qué es lo que voy a mostrar, qué es lo que le voy a pedir a la base de datos. Entonces, no, mira. Sí, no sé si te entendí bien, pero ya te explico yo y vos me decís. Ahora, vos tenés la misma grilla, ¿no? Sí. Y has programado todo así,
con el ID, el apellido, el nombre y el teléfono, ¿no? Pero acá está subiendo con un DTO. O sea, está subiendo con provincia DTO. En la capa de dominio, ¿sí? Vos llegás a la capa de servicio. Mirá, y a su vez tenés el iServicio y la implementación. La interfaz gráfica solamente mira acá. O sea, la interfaz gráfica va a mirar al contrato tuyo. Vos vas a subir con tu contrato, no vas a subir con tu implementación. Por ende, vas a subir con tu DTO, vas a subir desde acá para arriba. Si yo acá le agrego el mail, y esto solamente sigue subiendo el ID, el apellido, el nombre y el teléfono, a pesar de que yo agregue 50 campos más acá, el DTO no se modifica, por ende tu interfaz gráfica no se modifica. Bien, perfecto. Si Sí, vos, entendí. si vos modificas tu DTO, por ende tendrías que modificar tu pantalla. Es un ejemplo, te estoy dando, ¿no? Bien. ¿Se entiende? Entonces, Sí, yo, sí, eso era lo que yo le decía. este accede acá, este le devuelve los datos y este es el que sube para la interfaz. Entonces, fíjate cómo queda desconectado esto, prácticamente. ¿Ves? Esto que quede desconectado prácticamente es lo que se llama bajo acoplamiento. Bien. Y para poder producir el bajo acoplamiento total, nosotros vamos a usar lo que se llama inyección de dependencia. Para los curiosos, le voy pasando datos para que vayan. Mira, bueno, Y la otra cosa, profe, te escucho. ¿en qué se difiere el movimiento de los datos de hacerle referencia a una parte que está más abajo del proyecto? A lo que estábamos viendo recién. Si vos no tendrías que hacer nunca, jamás de los jamases, referencia. Hablamos de referencia, ¿no? Referencia sí. Al nivel de interfaz, ya sea web, ya sea Windows, ya sea mobile, ya sea servicios, nunca, jamás tendrías que hacer una referencia a la capa de dominio, por ejemplo. Vos siempre lo que vos llegás es a la capa de iServicio. Y la capa de iServicio es la que se encarga de hacer el contacto entre las capas que vos tenés y la capa de arriba. ¿Está? Es el vínculo que vos vas a tener, es la capa de arriba. Ahora, cuando yo te hablo de referencias, te estoy hablando de referencias circulares, es las que no se puede hacer. O sea, el ida y vuelta hacia un proyecto no puede apuntar a un proyecto y ese mismo proyecto apuntar al que lo estaba apuntando antes. Eso hace una referencia todo circular y eso no se hace. Eso no te deja sillar directamente. Cuando usted dice referencia se refiere a los using, ¿verdad? Cuando yo te digo referencia es apuntar de un proyecto al otro, es incorporarlo para poder usarlo. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno. Entonces, acá en provincia de DTO, vamos a poner ¿qué cosa? Prop, long ID, prop, string, descripción, prop, bool, está eliminado. O eliminado, podríamos poner. Que inclusive, pensándolo, acá podríamos hacer agregar otra carpeta en el proyecto de iServicio que se llamen DTOs base. Uy, escribí mal, perdón. Base.
Y acá vamos a hacer lo que se llama un DTO base. Entonces acá vamos a poner base DTO. Y acá vamos a poner public base DTO y acá vamos a poner prop long ID prop bool. Pongamos eliminado directamente, no pongamos está eliminado. Sacamos los using que no van. Y en vez de provincia DTO, lo hacemos heredar de base DTO. Entonces ya acá no hace falta ni el ID ni el está eliminado porque ya lo absorbe de la clase base. Bueno, eso es para ordenar un poquito el código nada más. Entonces, desde acá, nosotros acá, ¿qué vamos a pasar? Cuando pasemos, vamos a pasar un objeto DTO. Entonces acá, ¿qué vamos a pasar? Provincia DTO. Y acá lo ponemos DTO, así. Después vamos a hacer un void eliminar. ¿Y qué le vamos a pasar? Vamos a pasar un long y le vamos a pasar el ID del registro que yo quiero eliminar. Vamos a poner un void y vamos a poner el modificar. Y acá le vamos a pasar el provincia DTO y el DTO que yo quiero, con los datos que yo quiero modificar. Esto es la parte de escritura. Y ahora la parte de lectura, yo voy a decir un i enumerable de provincia DTO y acá voy a poner obtener. Obtener. ¿Sí? Y acá... ¿Qué es un i enumerable? Es una versión mejorada de el list. Antes nosotros usábamos, el cuatrimestre pasado usamos el list, este. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora vamos a usar el i enumerable. ¿Y qué es lo que hace? Lo mismo, pero tiene otras funciones que ya te lo voy a mostrar cuando hagamos las consultas. ¿Ah? Y después tenemos un provincia DTO. Vamos a poner el obtener. Y esto es cuando yo quiera... A ver, ¿cómo funciona este? Estos tres son muy pavas. Esto no lo voy a contar. Pero este, yo hago un obtener, paso qué quiero. Esto acá no es cadena, sino es cadena a buscar. Paso qué es lo que yo quiero buscar. Por ejemplo, Daud. Y voy a buscar en todos los registros de la base de provincia, o a ver, Tucu, y voy a buscar en todas las palabras, en todos los registros de la provincia, una provincia que empiece con Tucu, por ejemplo. Y voy a devolver una lista, esto es un list, una lista de todas las coincidencias que haya. En este caso, el obtener, yo le voy a pasar un long y voy a pasar el ID, y lo que hago con esto es, fíjense, sobrecargar, no me sale la palabra, sobrecargar el método obtener. Cuando le pase una cadena, va a funcionar este. Cuando le pase un ID, va a funcionar este. Y sigo siendo siempre obtener. ¿Esto qué me devuelve? Una provincia. ¿Esto qué me devuelve? Muchas provincias. ¿Ok? Bueno. Ahora nos vamos a la capa de servicios. En la capa de servicios hacemos un clic, ponemos agregar, otra carpeta y acá ponemos también provincia. Esto es organizacional, solamente para que quede bien prolijito nada más. Dentro de provincias yo voy a hacer un clic, voy a poner agregar y acá vamos a poner una clase que se va a llamar provincia servicio. Esta provincia servicio, esta es la implementación. Esto es la implementación del servicio provincia. El otro es el contrato y esta es la implementación. Entonces, fíjense en esto. Yo voy a hacer y le voy a decir de provincia. Le digo heredad de provincia servicio. Lo primero que me dice acá es
tenés que agregar la referencia al proyecto y servicio. Agrego la referencia. Y ven que me da un error. ¿Por qué es el error? Casualmente por lo que decía su compañero con respecto a lo que significa un contrato. Acá el error, si yo me acerco, dice, mirá, esta clase no está implementando los métodos que esta tiene. Por ende, te voy a tirar un error. Entonces, si yo me posiciono acá, hago un clic acá y me dice implementar interfaz. Y fíjese en qué hace. Cling, me hace todos los métodos para que yo programe. ¿Está? Entonces ahora yo ya tengo que programar el eliminar, programar el insertar, programar el modificar, el obtener y el obtener por ID. ¿Está? Bueno. Le va a quedar de incógnita cómo se programa esto. Lo vamos a ver el viernes que viene o el miércoles de la otra semana, porque me gustaría el viernes de ver Solid. ¿Sí? Porque ahí, viendo Solid, vamos a ver encapsulación, polimorfismo, interfaces, inyección de dependencia. Entonces, eso es lo que más me interesa y quizás, según cómo vayamos, podamos estar 1 o 2 clases con Solid. Sabiendo eso, es papita para el oro toda la materia después. Bueno, quedamos acá, chicos. Y aparte ya se está terminando. Bueno, profe, muchas gracias. Sé que ha sido muchísimo. Sé que Hay que procesar. sé que le llene mucho la cabeza el día de hoy, pero cuando veamos Solid se les va a aclarar todo esto que estamos haciendo, se les va a aclarar. Por eso es que voy a cortar y vamos a hacer Solid para que se les aclare la idea de todo lo que estamos por hacer. ¿Ok? Genial, profe. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en listo. la próxima clase. Nos vemos, chicos. Que estén bien. ¿Podemos subir los videos, profe? ¿Ah? ¿Podemos Ahora, subir ahora. los videos? Ahora, Ah, bien. corto con ustedes y lo pongo a subir a los videos. Bien, gracias, profe. De nada. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Profe, Chao. hasta luego. Hasta luego.